Audiencia solicitada por Fundación Pro Bono Chile, Alianza Pro Bono Perú, Appleseed México, Centro Mexicano Pro Bono, CITSEP Paraguay, Comisión Pro Bono de Abogados de Costa Rica, Comisión Pro Bono Buenos Aires, Fundación Barra Mexicana, Instituto Pro Bono, Fundación Pro Bono de Venezuela, Fundación Pro Bono Colombia, Fundación Fabián Ponce Ordóñez de Ecuador, Fundación Morgan y Morgan de Panamá, Abogado Ignacio Obando Herbst de Canadá, Firma de Abogados Ferrer de Bolivia, Fundación Pro Bono de Guatemala y varias organizaciones integrantes de la Red Pro Bono de las Américas y Cubalex. Me acompañan en esta audiencia, quiero mencionar en primer lugar al comisionado Luis Ernesto Vargas. Como ustedes bien saben, el comisionado es relator para migrantes y para movilidad humana. También están presentes en la mesa la relatora especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la doctora Soledad García Muñoz. Nos acompañan las dos secretarias generales adjuntas, lo cual nos hace sentir muy honrados, María Claudia Pulido, de Monitoreo, y Marisol Blanchard, de Casos y Peticiones. Yo soy un servidor de ustedes, soy Joel Hernández, soy el primer vicepresidente de la comisión y me honra mucho estar presidiendo esta sesión. Tenemos un tiempo bastante cómodo para ustedes, dado que están presentes aquí solamente organizaciones de la sociedad civil, así que pueden empezar, como ustedes hayan acordado, dividirse el tiempo hasta por 25 minutos. Como saben, cuando se acerca el tiempo les vamos poniendo unos letreros, pero lo vamos a manejar con toda la flexibilidad. Lo que nos parece muy importante es escucharlos a ustedes, saber cuáles son sus inquietudes, saber cuál es su valoración sobre la movilidad humana en las Américas, porque estoy seguro que todos los aquí presentes, tanto el relator como la Secretaría Ejecutiva, les va a ser de suma importancia para monitorear esto que es el fenómeno de actualidad más presente en nuestra región hoy en día. Sin más preámbulo, les doy la palabra hasta por 25 minutos a quien quiera empezar. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecemos primeramente a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entregarnos esta oportunidad de exponer en esta audiencia acerca del tema barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de migrantes en las Américas, patrones sistemáticos de vulneración de sus derechos humanos, ya que representa una oportunidad para dar una perspectiva regional sobre un tema de tremenda relevancia a nivel continental y especialmente para las organizaciones que hoy nos acompañan. Mi nombre es Constanza Alvial, soy co-coordinadora de la Red Pro Bono de las Américas y me acompañan 6 organizaciones relacionadas a nuestra red. Les presento a Claudia Murga, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono Guatemala, a Ivette Montero, directora ejecutiva del Centro Mexicano Pro Bono, que además está representando a 2 organizaciones que no nos pudieron acompañar el día de hoy, Appleseed y Fundación Barra Mexicana. Luego tenemos a Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono Chile, Gerardo Bello, presidente de la Fundación Pro Bono Venezuela, Ana María Arboleda, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono Colombia, y Laritza Iversen, directora ejecutiva de Cubalex, quienes de manera muy breve irán exponiendo en esta instancia distintas problemáticas y recomendaciones que les pedimos por favor tener en consideración. Los que estamos presentes el día de hoy formamos parte, como les comentaba, de la Red Pro Bono de las Américas. Red Pro Bono de las Américas es una alianza de carácter regional conformada por 21 organizaciones a lo largo de 16 países, la cual tiene como objetivo hacer cumplir efectivamente el derecho al acceso igualitario a la justicia a través de la coordinación y la promoción del trabajo legal, voluntario y gratuito de más de 500 despachos de los más prestigiosos de nuestro continente. Los contenidos e insumos que serán expuestos en esta audiencia se encuentran dentro del informe Migración y Refugio en las Américas, una mirada a la regulación actual, la cual fue elaborada respecto de 16 países y que contiene un completo análisis de la legislación, así como también de las barreras administrativas y prácticas que tienen los migrantes al momento de ejercer su derecho a la movilidad en cada uno de los países que formaron parte de este estudio. Este estudio se encuentra actualizado, y es importante destacarlo, a abril del año 2019. ¿Y por qué lo destaco? Porque al ser una materia
tremendamente cambiante. Por supuesto que han habido cambios que cada uno de los representantes de las organizaciones acá también les podrán comentar. Una copia de dicho informe se encuentra a disposición de esta comisión a través de la Secretaría Ejecutiva correspondiente. Del total de los 272 millones de migrantes en el mundo, en las Américas hay cerca de 70 millones. Alrededor de 58 millones se encuentran en Norteamérica, principalmente en los Estados Unidos de América, con 50 millones. En América Latina y el Caribe viven 11 millones de migrantes. En términos porcentuales, el 26% del contingente de migrantes se encuentra en este continente. Cientos de miles de personas en nuestra región no cuentan con canales regulares y seguros para poder migrar desde sus países de origen, sumado al hecho de que los países de tránsito y destino han adoptado medidas restrictivas de control migratorio y barreras para su ingreso, tales como la detención migratoria y procedimientos de deportación sumaria. Estas medidas afectan directamente a los migrantes, dentro de los cuales se destacan los solicitantes de asilo y refugio, para quienes resulta más gravosa la adopción de estas medidas restrictivas en razón de sus necesidades de protección internacional, vulnerando gravemente el principio del debido proceso. Como ha señalado esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las últimas décadas han evidenciado un viraje casi generalizado en los países de destino hacia políticas, leyes y prácticas más restrictivas, y en muchos casos ya no solo enfocadas a controlar los movimientos migratorios, sino incluso a prevenirlos, a través de la externalización de las fronteras, mayor securitización de las fronteras y las políticas de persecución de la migración, en particular de migrantes en situación irregular, a través de la implementación generalizada de medidas enfocadas en la detención migratoria y la deportación. En la actualidad existen países que están enfrentando situaciones muy graves, muy complejas en esta materia, tales como Venezuela, Colombia, Cuba, Haití, México y los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, solo por mencionar algunos ejemplos. Las regulaciones nacionales en los países de la región se encuentran en un proceso de permanente cambio, adoptando mayoritariamente normas restrictivas que en el corto plazo dejarán a miles de personas migrantes en una difícil situación. A ello se suman las prácticas de las entidades públicas que imponen una serie de barreras cada vez más difíciles de salvar. Solo tomando como por ejemplo el caso de Venezuela, cientos de migrantes de dicho país quedaron varados en la frontera norte de Chile por la imposición de esta visa consular donde no se dio el vacatio legis o el periodo de vacancia para su entrada en vigencia, generando así situaciones de crisis humanitaria, y no en Chile, sino en Perú. Y lo que esto visibiliza es la problemática en las relaciones internacionales. Pero otros países de la región no se quedan atrás. Está Ecuador y Perú, que ya están implementando la visa consular. Estas son algunas de las razones por las que resulta importante identificar y visibilizar los patrones sistemáticos de vulneración de la movilidad de los migrantes en nuestra región, tanto a nivel de legislación como políticas y prácticas. Durante los últimos meses, esta red se ha efectuado un levantamiento de información de cada uno de los países de la región, en el que se ha demostrado resultados preocupantes desde el punto de vista de estándares internacionales de los derechos humanos. La perspectiva comparada que consolida este informe surge en un contexto en el que la región americana se encuentra viviendo una de las crisis más importantes y sin precedentes. En efecto, Venezuela se ha constituido en la segunda crisis migratoria a nivel mundial, solo siendo superada por Siria. Así también Cuba, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, entre otros países, viven situaciones críticas en esta materia. Por su parte, Ecuador, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Brasil, México y Chile se han convertido en países receptores de miles de personas, lo que los han sometido a fuertes tensiones en su marco regulatorio, acompañado también de tensiones restrictivas, tanto en el plano legal como de prácticas y de la opinión pública. Los resultados de nuestro informe muestran patrones sistemáticos de vulneración de sus derechos que es necesario poner y exponer en esta comisión, con miras a poder generar un proceso de reflexión regional sobre la adecuación de las regulaciones nacionales a estándares internacionales de derechos humanos, y de esta manera poder proponer cambios legales y a nivel de políticas públicas. A nivel
adicionalmente, también poner en evidencia una serie de prácticas que al momento de levantar la información de este informe detectamos y que constituyen verdaderas barreras, en algunos casos inadmisibles, para la movilidad de las personas migrantes de la región. Y por último, también poder evidenciar patrones de discriminación según la nacionalidad, los que en la mayor parte de los casos responden a criterios totalmente discrecionales. Hemos detectado algunos patrones y queremos compartirles con la honorable comisión algunos ejemplos de estos hallazgos que hicimos en el estudio. En primer lugar, mencionar políticas públicas enfocadas desde el paradigma de la seguridad. Gracias. Se ha constatado que a nivel institucional existe en la región una tendencia a que la política migratoria sea abordada desde Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno. Tales son los casos de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Existen casos, sí, en que depende del Ministerio de Justicia, como es el caso de Brasil, del Ministerio de Relaciones Exteriores, como es el caso de Colombia, y ministerios especializados, como es el caso de Canadá, que cuenta con el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Sin embargo, al nombrar los otros países se pone en evidencia que hay un claro enfoque y lógica desde la seguridad en la migración y no desde los derechos humanos. El segundo patrón que hemos detectado es las facultades excesivas de las policías fronterizas. Los países que participaron de este informe destacan la presencia de limitaciones o barreras en el otorgamiento de solicitudes de refugio. Hacen alusión mayormente a la existencia de criterios de arbitrariedad en el proceso de ponderación y toma de decisiones. Esta situación se observa mayormente en cuando la persona solicitante de refugio se encuentra con la primera institución, que es la policía fronteriza, que estos funcionarios controlan el cumplimiento de los requisitos de ingreso. Si bien se detectó en el informe que estas autoridades en ninguno de los países en la ley se les faculta para ponderar o analizar una solicitud de refugio, en la práctica se concluyó que todos los países han negado solicitudes de refugio, mermando el derecho al refugio y sobre todo al debido proceso de quienes solicitan esta condición ante la ausencia, lamentablemente, de una institución correspondiente en la frontera. Buenos días, comisionado. Gracias por el espacio y continuaré, me permitiré leer y voy a continuar con los patrones detectados. El número 3 sería la multiplicidad de procesos de reforma legal. Todos los países analizados tienen normas que regulan la migración y llama la atención que en 9 de ellos existen proyectos de ley en proceso de discusión legislativa. Por ejemplo, en el caso de Chile hay una ley de extranjería y migración, en Colombia se está regulando la movilidad internacional y la generación de una política integral en materia migratoria. En el caso de Cuba se informó en 2018 que se continuará perfeccionando el sistema de migración y de refugio. Pero en dicho país no es una práctica el publicitar los proyectos legislativos ni su estado del trámite, por lo que no existe certeza sobre el estado de los mismos. Todo esto es una evidencia del dinamismo del proceso regulatorio y nos enfrenta a riesgos e incertidumbres desde el punto de vista legal en corto plazo. Como número 4 tenemos la existencia de normas especiales para ciudadanos provenientes de países críticos. Nos llama bastante la atención que en muchos países existen normas específicas para ciudadanos provenientes de países con situaciones críticas, lo que la saca de la regulación general que existe para ciudadanos del resto del continente y abre la puerta para eventuales patrones discriminatorios. A modo de ejemplo, señalar que todos los países que participaron en el cuestionario tienen normas especiales para las personas que provienen de Cuba, como por ejemplo la visa consular de turismo. Y ahora actualmente la mayor parte de los países también establecen regulaciones especiales para ciudadanos provenientes de Venezuela, Haití y de Nicaragua. Es un fenómeno que merece la máxima atención de esta comisión. El número 5, la discrecionalidad en el análisis de los casos de ciudadanos provenientes de países con situaciones críticas. De una manera diferente a la señalada en el punto anterior, también se constató que hay países que, si bien no cuentan con normas específicas para ciudadanos de determinadas nacionalidades, sí cuentan con prácticas discrecionales en la evaluación de estos casos migratorios al momento del ingreso al país. Un ejemplo es Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile. Debido a que existe por parte de las policías una presunción del ánimo de residencia de estas nacionalidades. Esto genera al menos un trato desigual al respecto de las personas provenientes de otros países. La problemática radica en la imposibilidad de transparentar intenciones de residencia por parte de las personas migrantes, al no existir instrumentos acordes a la necesidad de movilidad de la región impulsada por la crisis de países de origen. Gracias.
continuando con los patrones que encontramos en el estudio, en el número 6 vemos la existencia de barreras y prácticas que dificultan la movilidad de los migrantes. Y en la mayor parte de los países que hacen parte del estudio se constataron como las más relevantes las siguientes. En primer lugar, encontramos la excesiva burocracia que se presenta en los países. En segundo lugar, el elevado costo de los trámites para poder acceder a los permisos o las visas. En tercer lugar, la exigencia de solvencia económica para conseguir estos permisos o visados. En cuarto lugar, encontramos que hay casos en que se exige la existencia de un contrato de trabajo como un requisito previo para poder acceder a este tipo de permisos. Y en último lugar, encontramos en casi todos los países marcos regulatorios confusos, extensos, en algunos casos contradictorios entre algunas regulaciones nacionales o municipales. Y lo más grave de todo este tema de marco regulatorio confuso es que es de difícil acceso para los migrantes. No es fácil acceder a este tema de la legislación. En el séptimo de los que encontramos está el estatus irregular por lentitud de las autoridades. Se ha constatado que en muchos de los países de la región los procesos regulatorios son tan lentos o llevan tanto tiempo que pueden implicar que muchos de estos migrantes sean sometidos a tiempos prolongados de irregularidad en el país receptor. Y esto preocupa no solamente porque se ve restringido el derecho a la movilidad, sino porque también se afecta el acceso a los demás derechos sociales. En el punto octavo encontramos las restricciones burocráticas en el país de origen. Esto fue una práctica que identificamos en el estudio y es que hay control o restricción de algunos de los países sobre sus propios ciudadanos que no les permiten o les limitan el acceso a la documentación necesaria que requieren para emigrar o para regularizar su situación en el exterior. Entre estos casos se destaca por su similitud el control de entrega de pasaportes que realizan las autoridades venezolanas y cubanas. Ausencia de información en el caso de Cuba. No se dispone de información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilos y otros no nacionales, no ciudadanos como inmigrantes indocumentados o apátridas en el país. Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones. En el 2011, el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto. Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltas, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó además la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas, el contenido de estas, tanto de las dadas como de las recibidas, y las medidas de supervisión ulterior tomadas en cada caso. A continuación, queremos presentar ante esta honorable comisión ciertas recomendaciones que apuntan a subsanar y a prevenir problemáticas jurídico-sociales que se dan con ocasión de una práctica tan natural para el ser humano como lo es la migración, debido a la falta de enfoque de derecho internacional y enfoque a nivel regional de las políticas públicas de los diferentes estados. 1. Recomendamos generar orientaciones a los estados respecto de la necesidad de elaborar y monitorear las políticas públicas migratorias desde entidades que tengan una mayor pertinencia en la materia de los derechos humanos, especialmente, y hacemos hincapié en este tema, en el caso de aquellos países con procesos de reformas legislativas en marcha. 2. Revisar y analizar en el marco de los informes temáticos elaborados por esta honorable comisión, la consistencia de las regulaciones especiales que tienen muchos países del continente respecto de ciertas naciones comparado con los estándares internacionales de derechos humanos, evaluando la existencia de potenciales discriminaciones en su ejecución, especialmente en los casos de las personas migrantes provenientes de Venezuela, Haití y Cuba. 3.
Reforzar el mandato de la Declaración de Cartagena, la cual indica que refugiado también es aquella persona que huye del país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. Queremos ser muy claros en este punto. La vida, la seguridad y la libertad se ven amenazadas por conflictos internos y violación de los derechos humanos en la región. No tenemos que ir más allá solamente por nombrar a Venezuela, Cuba y Haití. Siendo el caso de Venezuela descrito incluso por la ACNUR como uno de los mayores éxodos de la historia de nuestra región. Cuarto, impulsar un levantamiento de información sobre las buenas prácticas existentes en la región en materia migratoria con el involucramiento del Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Y quinto, analizar con el apoyo de la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales las barreras prácticas y procesos regulatorios que pueden generar impacto para los migrantes en sus derechos económicos y sociales. Por último, señalar a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ponemos a vuestra disposición todo el trabajo y colaboración de Red Pro Bono de las Américas, tanto para la elaboración de informes de derecho internacional, así como también la asesoría técnico-jurídica en materias de incidencia en política pública, tanto a nivel local como a nivel internacional, para así poder alcanzar los más altos estándares en temas de migración en nuestro continente, en los diferentes países que integran nuestra red. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dar la palabra. ¿Alguien más? Perfecto. Vamos a dar la palabra ahora a los miembros de la mesa y en primer lugar quiero reconocer al comisionado Luis Ernesto Vargas, el relator para migrantes. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días y les agradecemos muchísimo que ustedes hayan traído o hayan pedido a la comisión que traigamos de nuevo este tema, que es un tema coyuntural y sin duda alguna es tal vez uno de los de mayores reflexiones para nosotros. Como ustedes se dieron cuenta, el 23 de julio de este año ya habíamos pedido un comunicado referido a las preocupaciones que tiene la Comisión con respecto a este tema de la movilidad humana, lo que tiene que ver con Triángulo Norte, lo que tiene que ver con Nicaragua, acceso a frontera. Y después que hicimos la visita, que fue muy reciente, también a la frontera sur de Estados Unidos, durante una semana también pudieron ustedes ver el comunicado en el cual recogimos toda esa gama de experiencias que nosotros vivimos de manera muy directa, tanto en charlas que tuvimos con muchísimos abogados, con muchísimas personas, con muchísimos migrantes, como la visita que hicimos y que el acceso que pudimos tener de manera muy restringida, por cierto, a las audiencias en las cuales maltratan, porque no se puede decir que tratan el tema de los migrantes. Es de verdad muy doloroso y muy dramático ver la manera como humillan y hacen sentir el enorme poder de un imperio a los migrantes, y son accesos muy formales a la justicia. Es sencillamente como aparentar que ellos van a tener debido proceso, que van a tener algún acceso. No, eso es una mentira, eso es una farsa. Realmente lo pudimos constatar de manera muy directa, y también las charlas que pudimos tener con personas detenidas en Laredo, y por esa circunstancia todo eso lo expusimos en el comunicado correspondiente del 16 de septiembre de este año. De manera que lo que ustedes hoy traen a colación ha sido un trabajo muy constante, muy permanente de parte de la Comisión. Yo tenía como la aspiración de que en este periodo de sesiones también hubiéramos podido sacar adelante el catálogo de principios interamericanos. Yo aspiraría a que antes de que termine el año realmente sí podamos aprobarlo en el Ecuador para que dejemos consignada las preocupaciones. Yo diría que es el catálogo de principios después de los Piñeiro que más podría ayudar en este tema, porque vamos a dejar consignadas por parte de la Comisión las orientaciones, los nortes que van a
inculcar en los estados la fijación de políticas públicas adecuadas. Estamos viviendo un momento coyuntural muy dramático. En algunas expresiones públicas he dicho que se expresan, entre otras cosas, como esa doble moral de algunos gobernantes que van a misa permanentemente todos los domingos, pero cuando el Papa Francisco habla, no lo atienden, porque los mejores discursos en materia de migración, de refugio, de asilo, yo creo que los ha hecho justamente el Padre Francisco. En enero de 2018 podemos ver todo una espiral, porque eso va subiendo a medida que la situación se va tornando más dramática, va subiendo también como la exigencia y la necesidad de mirar desde un enfoque de derechos, como lo ha hecho el Papa Francisco, y es lo que nosotros tratamos de asimilar en la comisión, esta mirada que nosotros debemos darle al drama de los refugiados, de los apátridas, de los asilados, de los solicitantes, de los migrantes, de las personas que tienen que migrar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como tienen que pasar las fronteras, y por supuesto el tema de la trata de personas, que es tal vez una de las expresiones de patología social más diría más graves que existen. Lo hemos dicho en muchos escenarios. Yo creo que si hay un segmento social que amerita protección constitucional, legal, y que genera un estado de cosas inconvencional en América, es el tratamiento que le está dando a la población migrante. Porque esa es una declaración que nosotros tendremos que hacer algún día. Una violación coruscante, evidente, flagrante de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de movilidad humana. Los discursos de odio respecto de los cuales hemos hablado tantas veces en tantas audiencias desde hace más de 2 años, han ido exacerbándose. Ahora se convierten en la fijación de una mirada para ganar votos. Se llega al poder en el país más poderoso con estos discursos. Se busca reelección con base en estos discursos de odio que nos han dejado dramáticas situaciones que tuvimos que vivir ahora, que los mexicanos realmente están sintiendo ya muchas masacres llevamos. Y nosotros todo el tiempo tratando de alertar, por favor, no más discursos de odio. No podemos generar esta xenofobia, que entre otras cosas ni siquiera lo es eso, porque Adela Cortina ha puesto el dedo en la llaga para decir el tema no es xenofobia, el tema es de aporofobia. Es a los pobres, a los que no se les permite realmente el acceso. Luego aquí hay un problema también de derechos económicos, sociales, que evidencian que realmente a las personas que tienen alguna manera de ingresar al país y que pueden ir a llevar sus dólares, pocos o muchos, pues no les van a generar ninguna barrera, pero hay de que carezcan de medios de subsistencia, de recursos. Y esas son justamente las personas que más requieren protección. Entonces, este es un tema que pues, es difícil decir, pero no tendríamos espacio suficiente en una audiencia pública para tratarlo. Yo duré 8 años manejando el tema en la Corte Constitucional de Colombia respecto de desplazados internos. Y por ende conozco de verdad la situación tan compleja que viven estas personas como, y aquí tengo al relator justo junto a mí que está presidiendo la audiencia, como el drama que se vive en los centros de detención, en los centros de reclusión, en toda parte. Una violación de derechos humanos que de verdad uno solamente cuando se acerca allí es donde se da cuenta que realmente si hay derechos humanos, ahí es donde se evidencia realmente la situación en tratamiento de personas migrantes y de personas detenidas en los centros de reclusión. De manera que les agradecemos muchísimo la información, nosotros la estamos recopilando permanentemente
Y yo creo que ustedes tienen clara la idea de que ese es un tema que nosotros lo tenemos, lo llevamos íncito, que lo llevamos aquí en el alma y que nos va a generar, por supuesto, la expresión de solidaridad permanente y ojalá y podamos sacar este año o antes el tema de los principios americanos, interamericanos, para que estos ayuden a las jurisdicciones de los estados de América, a los jueces, a, a tener guías, orientaciones para la toma de sus decisiones a más de los principios Piñeiro, que estos sean los principios que renuevan la situación y que hacen que se entienda que el sistema interamericano, partiendo de esta Comisión Interamericana, sigue teniendo esto como uno de los objetos de sus desvelos, de sus verdaderos desvelos, así como ustedes también, y por eso les agradecemos tanto sus aportes, de manera que bienvenidas todas ellas, pero tengan la seguridad de que seguimos comprometidos. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado. Estoy seguro que la relatora especial quiere participar de este debate. Muchas gracias, presidente. Realmente es muy importante para el mandato participar en esta audiencia y quiero felicitar y agradecer a la Comisión por hacerlo posible y a la Fundación Pro Bono de las Américas por el trabajo tan importante que ha hecho y que está compartiendo con la Comisión, como por su disposición para colaborar con la Comisión, la Secretaría y sus mandatos como la Redesca. Agradecer especialmente la mención que han hecho al mandato porque efectivamente este es un tema que desde la interseccionalidad y desde las causas y consecuencias que tiene la movilidad humana en toda la región tiene una estrechísima vinculación con el mandato y así venimos trabajando en colaboración siempre con la Secretaría Ejecutiva, tanto con el sistema de casos como con monitoreo, ni que decir, con la Relatoría para Personas Migrantes a cargo del comisionado Vargas, que tiene una trayectoria tan dilatada en este tema y que además acaba de poner sobre la mesa un término que particularmente creo que ha sido un gran aporte de la profesora Cortina al español. Justo la semana pasada tuve la ocasión de compartir en Madrid con ella y de agradecerle personalmente por acuñar este término aporofobia que muy bien ha traído a la mesa el comisionado Vargas y que da cuenta de un gran anhelo que tenemos en el mandato y en la comisión, es acabar con la discriminación en razón de las diferencias económicas que asolan a este continente. Es un tema que obviamente nos toca de cerca, solamente poner de manifiesto el interés del mandato en colaborar también con ustedes en esta línea que ustedes sugerían y en otra que, tomando en cuenta cuáles son las causas también que existen hoy en día de movilidad humana, está muy presente, cada vez lo está más. Estos días se está celebrando la Cumbre del Clima en Nueva York, que son las causas relacionadas con el clima, tanto que se ha llegado a hablar de la necesidad de ampliar el concepto de la Declaración de Cartagena hasta las personas refugiadas climáticas, y nos dará mucho gusto poder trabajar con la Fundación, con la Relatoría, en torno también a este tema tan específico. Y aprovecho también a poner de manifiesto que el mandato está ahora comenzando un nuevo proyecto para trabajar en Centroamérica y México en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que va a tener su énfasis también en movilidad humana, gracias al apoyo de la cooperación noruega, y también en ese proyecto pues sus aportes y colaboración serán especialmente bienvenidos. Gracias, presidente. Gracias, relatora. Para alusiones personales, la secretaria ejecutiva adjunta. Gracias. Buenos días. Realmente un honor, un privilegio estar en una audiencia de tan alto nivel y solamente completar lo que decía el comisionado relator temático para personas migrantes, que además de los informes que anunció él, recientemente el 20 de septiembre pasado se publicó el informe sobre la situación de las personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica, y en ese informe se trató dos temas centrales. Por una parte, las causas que llevaron a esa migración forzada de las personas nicaragüenses, y de otra parte, la situación
migratoria y las condiciones de los nicaragüenses en Costa Rica. Y ahí la Comisión hace un desarrollo muy importante sobre la forma de acceder a esa protección internacional y las diferentes fases en cuanto a las políticas, los procedimientos, para poder finalmente llegar a acceder a la regularización y luego acceder a los derechos sociales de los que ustedes hablaban. Y asimismo, aprovechar la oportunidad, presidente, para anunciar que la Comisión va a trabajar en un informe sobre la situación de las personas venezolanas que han sido forzadas a migrar de su país, y también vamos a tener ese mismo enfoque, ¿no? La meta que se tiene es poder también ir a visitar los países donde se encuentra la diáspora venezolana, recoger directamente testimonios, entrevistas a las personas que están sufriendo esta situación, y ahí pues sí agradecer el ofrecimiento de la Red Pro Bono, porque estamos seguros que va a ser muy importante contar con toda su expertise, con todo el cúmulo de información y de conocimiento que ustedes han recogido para enriquecer ese informe y pues finalmente poder hacer una evaluación sobre las posibilidades de que estas personas tengan un pleno acceso, ¿no?, a la protección internacional. Eso sería. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, María Claudia. También me pide la palabra la secretaria ejecutiva adjunta Blanchard. Yo simplemente tengo una pregunta. En la experiencia de ustedes en el trabajo que hacen de defensa de los migrantes, quisiera que nos contaran un poco cuáles son las dificultades o los desafíos que encuentran para ejercer una efectiva defensa de las personas migrantes en sus países. Gracias. Gracias a todas y a todos. Bueno, es un tema realmente apasionante que tenemos que seguir examinando al interior de la Comisión, con ustedes, con nuestros aliados, pero esta audiencia ha sido muy, muy útil en varios aspectos. Primero, agradecer su presencia aquí y conocer de viva voz el trabajo que realiza la red de abogados Pro Bono. Es muy impresionante el número de asociados que tienen. Escuché el número de 500 en toda la región, y en eso merecen toda nuestra felicitación. Quiero encomiar eso, porque sin lugar a dudas el abogado pro bono hace una diferencia. El abogado pro bono ayuda, en este caso, a migrantes en cortes de migración, en centros de detención, proveyendo ayuda legal, sobre todo haciendo valer el derecho al debido proceso que tienen los migrantes, y que a veces no se entiende que los migrantes también tienen derecho al debido proceso en los procesos administrativos que enfrentan. De la misma manera es muy útil, y agradecemos mucho el informe que ustedes nos han entregado, porque identifica retos muy específicos sobre los cuales nosotros tenemos que poner atención. Las solicitudes que nos han hecho son muy puntuales, y también aquí hemos tomado nota. Estoy seguro que la relatoría para migrantes estará atenta a los puntos que ustedes nos están llamando nuestra atención, sobre todo estar muy atentos al surgimiento de regulaciones que disminuyan el nivel de protección a migrantes. Es una tarea que tenemos que estar haciendo. Dicho esto, yo al escucharlos, bueno, vienen varias reflexiones a mi mente, ¿no? La primera, entender que la migración hay que verla como una responsabilidad compartida de los estados, pero también es una responsabilidad diferenciada. No son lo mismo las obligaciones que tienen los países de origen, los países de destino, los países de tránsito, porque cada uno se encuentra en un momento específico de este largo espectro que es la migración. Por otro lado, creo que también es importante mencionar que yo creo que la aspiración de la humanidad debiera ser que no debería de haber migración forzada, que la migración debiera de ser un acto volitivo de las personas que están en búsqueda de mejores condiciones de vida, tomando la decisión de moverse de un país a otro. Pero hoy la migración es forzada. Ahí hay que también tener en cuenta que han aumentado
las causas que están originando esa migración forzada. Ya se mencionaba aquí una muy relevante, sin lugar a dudas, hoy la más importante, que es la pobreza. Pero también debemos de estar preparados a causas que están generando la migración y que están siendo cada vez más presentes. Y me refiero al cambio climático. Las afectaciones que está teniendo climáticas nuestro planeta van a obligar a las personas a moverse, sea a través al interior de sus países, sea atravesando fronteras. Y hemos visto también en la región, tristemente, ya lo mencionaban mis colegas, dos movimientos de migración forzada que nos tienen gravemente preocupados, altamente preocupados. Uno, el de la migración forzada de más de 4 millones de venezolanos, ya, aquí lo mencionaban ustedes, ¿no? Es un fenómeno inusitado en nuestra región, pero también hemos visto con mucha preocupación la salida de alrededor 80,000 nicaragüenses que por la crisis política que hay en su país tuvieron que salir. Entonces, esta migración forzada es multicausal y los estados tienen que estar preparados en políticas migratorias que tengan esta conciencia. Creo además también que hoy tal vez la coyuntura nos está haciendo que nos enfoquemos mucho alrededor del tema asilo y refugio. Y en el debate ha estado reciente decisión, principios de septiembre, creo que 9 de septiembre, de la Suprema Corte de Estados Unidos, de este país, en donde validó cambios en la política de asilo del Ejecutivo de los Estados Unidos. Y también hemos visto cómo Estados Unidos ha empezado a negociar acuerdos de tercer país seguro, con Guatemala, con Honduras, y recientemente, de hecho, hubo ya la celebración de un acuerdo con El Salvador. No entro a ese tema que tiene sus aristas particulares, pero creo que estamos perdiendo hoy, porque todos estamos concentrados en ese tema, estamos perdiendo el foco más amplio de lo que significa la migración. Y yo en el sistema interamericano, y es una autocrítica que me hago, creo que no hemos entrado al análisis y a la promoción del Pacto Mundial de Migración, que ocupó a las Naciones Unidas, creo que 2 años, y que finalmente fue adoptado en Marrakech en diciembre de 2018, porque el pacto contiene acuerdos internacionales, buenas prácticas, recomendaciones sobre cómo debe de moverse la comunidad internacional hacia un objetivo último, que es la migración segura, ordenada y regular. Yo creo que ese debiera de ser el fin último, alcanzar la migración segura, ordenada y regular. Y esto, que se dice muy rápidamente, obviamente es muy, muy difícil de alcanzar. Hay en el pacto reconocimiento a principios de derecho internacional que son irrefutables, como el de la soberanía que tienen los estados para vigilar sus fronteras y decidir sus políticas migratorias. Creo que eso es un principio que no se pone en cuestionamiento, está en el pacto, pero al mismo tiempo en el pacto hay un principio de ver la migración desde la perspectiva de los derechos humanos, porque esa migración segura, ordenada y regular debe de estar centrada en la persona. Y esto nos lleva también a hacer consideraciones sobre las responsabilidades de los estados de origen y las responsabilidades de los estados de destino. Hay un tema que creo que tiene que ser abordado con mayor detalle, y es la importancia de generar el desarrollo económico y condiciones de vida en los países de origen. Y creo que también en los países de destino tiene que abordarse con mayor detalle los efectos positivos para las comunidades de destino. Ya también por estar tan
enfocados en temas asilo y refugio, hemos perdido de vista los efectos que habría en la economía de este país si no contase con la mano del migrante, sobre todo en los campos de cultivos. Y ya hemos también perdido de vista una reforma migratoria que en la administración Obama empezó a impulsarse, y hoy pareciera que ese tema está olvidado. Estamos más preocupados por, o el debate público, mejor dicho, nosotros estamos preocupados por todo el fenómeno, pero el debate público está más centrado en el tema del muro. Y estamos perdiendo de vista las causas y efectos de la migración, y sobre todo lo que tenemos que estar haciendo al interior de los países de destino para que haya plena conciencia de la contribución de los migrantes y darnos cuenta que el fenómeno migratorio es también un fenómeno económico, ¿sí?, que tiene consecuencias económicas positivas al interior de nuestras comunidades y que nos debe llevar a un cambio de paradigma para que sobre el entendimiento de estas realidades, entonces sí, las políticas migratorias puedan avanzar. Como estos son procesos muy largos, el del desarrollo de las condiciones en los países de origen y también la atención de las consecuencias en los países de destino. Mientras tanto, el trabajo que hacen ustedes, que hacen la sociedad civil, que hacen la población en general que se acerca a ayudar al migrante, tiene que ser encomiada porque precisamente ayuda a paliar, ¿sí?, el sufrimiento de los migrantes en su largo camino. La Comisión Interamericana tiene una responsabilidad de acompañar los esfuerzos de ustedes. Tiene una responsabilidad de hacer un monitoreo de la situación de los migrantes, de hacer recomendaciones a los estados y de activar cuando es pertinente, activar el sistema de casos y peticiones, porque gracias al sistema de casos y peticiones hemos logrado en muchos otros temas avanzar en los estándares interamericanos. Perdón por haberme extendido, pero es un tema, es muy cercano, tal vez porque soy mexicano. Pero tenemos todavía 10 minutos a la disposición de ustedes, así que quien quiera tomar la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De todas maneras, este tema es absolutamente pasional también para todos nosotros, como una de las organizaciones con las que trabajamos, por lo menos desde Fundación Pro Bono Chile, siempre dice, acá todos somos migrantes, o somos hijos de migrantes, o tenemos familiares que han sido migrantes, o hemos vivido en otros países, o vivimos actualmente en otros países, y finalmente a todos nos toca de manera personal de diferentes formas. Respecto a la pregunta que expresó la señora comisionada, creo que es bastante importante el ponderar también los desafíos, como usted bien indicaba, por país, o cómo vemos a nivel transversal cuáles podrían ser estos desafíos unificados al momento de hablar desde la perspectiva, por ejemplo, de la Red Pro Bono de las Américas, que incorpora muchísimos países dentro de sus miembros. Creo que una de las primeras desafíos o dificultades a los que nos vamos a enfrentar dentro de la discusión a nivel internacional es esta mirada y enfoque estricto a un enfoque económico o bien a un enfoque de seguridad de los distintos países. Como muy bien se expresó por parte de mis compañeros en la exposición, la mayoría de los países toma la temática migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional, al ponerlo bajo la regulación de los ministerios de gobierno o bien ministerios del interior o seguridad de cada uno de estas naciones. Y por lo tanto hay un escaso enfoque de derecho y un escaso enfoque, peor aún, de temas internacionales y de las relaciones que se pueden generar o incluso quebrar al momento de legislar respecto a la migración con un enfoque de seguridad. Lo segundo, diría también que se refiere a la escasa política pública preventiva. En este momento los países están reaccionando, no están previniendo. Y también tiene mucha relación, como lo decía muy bien la comisionada García Muñoz, relatora, perdón, que se refería a
el fenómeno también cambiante de la práctica migratoria y cuáles van a ser estas formas de movilidad en el futuro. El tema de los migrantes ambientales en algunos países ya se ha considerado y quiero ser también muy clara en señalar que hay países que, por ejemplo, lo han incorporado como una visa temporal. En el caso de Argentina se tiene visas por otras consideraciones, dentro de las cuales se encuentra catástrofes, más allá de las naturales, también ocasionadas por el hombre. Y si bien existe la visa, eso no significa que incluso los países que lo vayan a implementar lo practiquen. Esa va a mi tercer desafío, que finalmente es que la política pública migratoria no dependa del gobierno de turno y que tampoco se refiera a, que muy bien también indicaban por parte de ustedes, dónde están los votos de los legisladores. Hoy día también la región está experimentando una situación en la que a nivel transversal, no tiene color político, se está legislando y se está gobernando de acuerdo a una temperatura social que muchas veces no es bien leída. Si bien puede haber un descontento social y que, al igual que ustedes pienso lo mismo, el acuñamiento de la palabra aporofobia es absolutamente indicado para hablar de la temática. No necesariamente es una mirada generalizada, pero sí es una mirada que suena mucho. Y por lo tanto, eso se traspasa a los gobiernos y a los legisladores, lo que es tremendamente riesgoso al momento de hablar de migración, especialmente por la violación a los derechos básicos y los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la movilidad. Y por último, y no menos importante, es la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nivel local por cada uno de los países. Dejar de tratar de sacar esta mirada de que los derechos humanos son macro, algo que está como a nivel generalizado, por arriba, un poco difuminado, como poco concretable, y llevarlo a esa concreción a nivel nacional. Por eso destacamos también que dentro de la disposición del trabajo y la colaboración que nosotros pusimos a su disposición está es precisamente esta colaboración en incidencia técnico-jurídica en la política pública a nivel nacional. Ya que tratamos de buscar también la incorporación de este derecho internacional de los derechos humanos, no solamente en el ámbito legislativo y normativo, sino que también jurisprudencial, que finalmente es tremendamente relevante al momento del análisis de los derechos de las personas que están ejerciendo su derecho a la movilidad. Pero, finalmente nos gustaría señalar que este informe y esta audiencia es producto del trabajo de muchos abogados en América Latina, no solo de organizaciones pro bono como la que están acá, sino de estudios de abogados. Al inicio se señalaba más de 500 estudios de abogados disponibles e interesados en trabajar en derechos humanos, trabajar con la Comisión Interamericana, con el sistema interamericano, también con la Corte tenemos un convenio, y esperamos que esta audiencia sea un paso más de un trabajo que se profundice en conjunto con la Comisión. Nos ponemos a disposición con las capacidades técnicas, con el interés profesional de todos los países que estamos acá presentes, más otros también, y esperamos que este sea un paso más de un trabajo mucho más profundo en conjunto con la Comisión, aportando conocimiento técnico, aportando la realidad de cada uno de nuestros países y también incidiendo a nivel local con los criterios, parámetros y decisiones de la Comisión Interamericana. Y en eso dejamos las puertas abiertas al trabajo con la Comisión. Bien, mil gracias. Bueno, tenemos unos minutos todavía. Me pide la palabra la secretaria ejecutiva adjunta para dar una información relevante a la audiencia y luego le pediría al relator para movilidad, del comisionado Vargas, que dé las palabras finales de esta audiencia. Gracias. Sí, presidente, justamente sus palabras me obligaron a cerrar una omisión que tuve, y es que la comisión también está programando hacer un informe subregional sobre la situación de los derechos de las personas migrantes desde los países de origen hasta países del destino, teniendo en cuenta el Triángulo Norte, México y Estados Unidos. Entonces la comisión ya realizó la visita a la frontera sur a Estados Unidos recientemente, ha realizado visitas in loco a Guatemala, a Honduras, este año va a ser una visita a El Salvador y ya envió una carta solicitando a México la anuencia para realizar una visita in loco, una visita de observación
para el tema migratorio a ese país, con lo cual también pues agradecer mucho la expresión de cooperación para trabajar en ese informe. Muchas gracias, presidente. Comisionado Vargas. Gracias, presidente. Pues la verdad, esto que acaba de decir la doctora María Claudia Pulido era más o menos lo que también pensaba anotar de cierre, porque estamos pendientes de la respuesta de México. Yo creo que nos quedó un poco trunca la visita en Estados Unidos en el sentido, no de que no la hubiéramos hecho como hubiéramos querido, sino esencialmente porque queremos mirar los dos ángulos. Es decir, tenemos la idea de examinar lo que ocurre en la frontera sur de Estados Unidos y en la frontera norte de México, porque allí nos estaban haciendo denuncias. Imagínense ustedes cómo será dramática la situación si en Estados Unidos nos estaban haciendo denuncias acerca del tratamiento que le da a los migrantes del Triángulo Norte en la frontera mexicana. Pero desafortunadamente no hemos recibido una respuesta positiva del gobierno para poder hacer la visita, completar el comunicado correspondiente y poderles expresar a ustedes cuáles son en este momento como las alarmas que nosotros queremos prender desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esa circunstancia hay que seguir alertas, hay que seguir pendientes. Yo quisiera contarles que en esa visita que hicimos por la frontera sur de Estados Unidos hubo momentos muy dramáticos de parte de las comisionadas que me acompañaron en esa visita, cuando nosotros veíamos en las reuniones con sociedad civil a los abogados que llevan casos de migrantes llorando. No es fácil ver a un hombre llorando por lo que hace, o sea, porque su profesión le hace conocer temas tan complejos como estos y verlos de maneras repetidas. Ya me hubiera gustado que realmente ustedes hubieran visto la cantidad de historias que nosotros recogimos, y justamente con la doctora María Claudia que acaba de decir, estuvimos en una de las cárceles y mirar los testimonios que nosotros recogimos de personas cuyo delito, imagínense ustedes, delito, haber pasado una frontera, tratados como delincuentes porque se entregaron para poder pasar la frontera, y entonces de ahí en adelante los tratan como si hubieran cometido quién sabe qué infracción a la ley penal allá en Estados Unidos. O escuchar las declaraciones de una persona que fue guardia fronteriza y que renunció a su cargo porque era tal la cantidad de violaciones de derechos humanos que ella había vivido de manera directa que prefirió decir: yo renuncio a este cargo, pero yo no vine a jurar que iba a cumplir la Constitución política y las leyes de mi país, si para eso se hicieron, si es para violar los derechos humanos de todas estas personas que necesitan tanta protección, y prefirió renunciar a su cargo. Entonces recibimos de toda índole las declaraciones para significar sencillamente que también lo hemos expresado de manera pues reiterada, es el tema de movilidad humana, la multicausalidad a la que se refería el presidente. Significa simple y llanamente que si hay personas humanas necesitadas de protección, necesitadas de abrigos constitucionales, de tutelas, de protección permanente, son las personas migrantes. Entonces, ojalá y nunca perdamos de vista, y aspiraría a que estas audiencias crezcan mucho en el manejo de la solidaridad, que es un principio universal que nosotros no podemos ni menoscabar ni permitir que baje sus estándares, sino que al contrario, vayamos siendo cada día como más intensos en la protección a través de este principio universal. Y de nuevo, yo diría agradecerles a ustedes. Sin ustedes, como acaba de decir el presidente, son nuestros aliados. Sin ustedes, nosotros no podríamos hacer nada. De manera que ustedes son esos seres sociales que requiere una comunidad en crisis, y por esas circunstancias son tan valiosas para el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a usted. Siendo las 10 de la mañana en punto, hemos utilizado muy eficientemente la hora a nuestra disposición. Los felicito, las felicito.
Gracias por traer este tema, felicidades por su trabajo y seguiremos atentos y ocupados a este tema. Feliz regreso a sus casas. La audiencia ha terminado.